Queridos amigos, qué gusto reencontrarme con ustedes y compartirles este tema. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es el vernos hacia adentro, el hacer introspección. Y quizás por muchos motivos, uno de ellos es por ego, porque nos cuesta mucho aceptar el hecho de que hay elementos invisibles, por supuesto, que hay que erradicar o desechar, pero como se han convertido en parte de nuestra falsa identidad o personalidad, nos da miedo tomar ese paso, esa decisión, porque dejaríamos de ser quien somos realmente, aunque no sea así. Lo que sí es cierto es que es sano y es necesario hacer autoevaluación constante, porque de esa manera nosotros crecemos y maduramos, avanzamos conforme al plan y al propósito de Dios para nosotros, porque estamos en medio de situaciones que se nos hace quizás más fácil el ver y el criticar nuestro entorno y no el verlo a nosotros mismos. Creo que un síntoma de alguien que no hace introspectiva, que no se ve hacia adentro, es quien siempre o tiene como hábito la crítica hacia otros o hacia la situación. Porque alguien que está constantemente notando y evaluando, examinando cada pensamiento, cada palabra, cada acción, es alguien que se fija en eso y no se fija tanto en los errores de los demás. Esto me lleva a la historia de Job, que por cierto, él tiene su propio libro en la Biblia con ese mismo nombre, Job. Pueden leer su libro, está muy bueno. La Biblia lo describe como una persona íntegra, sabia, quien poseía muchísimas riquezas, tenía también mucho poder. Pero un día el maligno se le presenta a Dios y le propone que le quite todo lo que tenía, todo su poder, su favor, para confirmar que Job amaba a Dios de corazón y no por un interés material o externo. Y Dios cedió, permitió que eso sucediera, y el maligno, ni corto ni perezoso, lo despoja de todo lo que tenía, de sus riquezas, de su poder, su posición, y también de todo el dinero y toda su sabiduría, inclusive. Y Job, por supuesto, cae en una depresión muy profunda, severa, y es de entender. Si nosotros atravesamos ese mismo escenario, caeríamos en la misma depresión. Y es muy normal. Pero sí ocurrió fue que él cayó en soberbia, porque constantemente se quejaba o argumentaba en contra de lo que él estaba atravesando. Incluso llegó a asegurar que no tenía ningún provecho el agradar a Dios o hacer su voluntad. Y constantemente se quejaba, criticaba, ¿no? Y también él siempre se veía como una persona inocente, como alguien puro, se justificaba constantemente, que no tenía ningún pecado que confesar, ni siquiera de soberbia o de orgullo o de querer aconsejar a Dios en esa situación tan fuerte, tan difícil. Y él fue confrontado por varias personas que Dios le envió para que se diera cuenta de todo el error que había caído, de su soberbia, en no aceptar el plan de Dios y lo que él estaba permitiendo que sufriera.
Dios en una oportunidad también le dijo, mira, y le preguntó, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé toda la tierra, el universo? ¿Acaso tú conoces las leyes del cielo? Eh, ¿Acaso alguien lo puede aconsejar a Dios? Y eso lo hizo entrar en razón y en entender que lo que él pensaba que sabía en realidad no era nada, se quedaba ni a mitad de camino de lo que realmente es Dios y de lo que él permite para nuestro bien siempre, para nuestro avance y crecimiento, ¿no? Cuando nosotros caemos en esa soberbia de no reconocer debilidades que tenemos, de muchos aspectos, muchas áreas, de orgullo, de soberbia como Job, de no aceptar que ha cometido errores o que comete errores, es engañarse a uno mismo, porque somos personas, somos seres humanos que poseemos debilidades y que Dios las permite para que dependamos de Él y Él pueda fortalecerse y expresar su gloria en esas debilidades. Y así podamos vivir unidos a Él y no de una forma independiente, autónoma, que lo que hace es separarnos de Él y que se desarrolle la soberbia, que es un gran error, porque nos lleva siempre a nuestra propia ruina, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con eso, y de desechar lo que hay que desechar internamente a través de su sabiduría, del consejo que nos da, de su discernimiento. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Así como botar los calcetines, las medias rotas que tenemos de hace años, pero le tenemos mucho aprecio, a tal punto de considerarlo como parte de nuestro cuerpo, esos calcetines, esas medias. Pero hay que hacerlo para nuestro bien y el bien de nuestros hermanos, de nuestro entorno, para que sea todo más llevable, más agradable y crezcamos juntos en armonía. En una ocasión Pablo en 2 Corintios 13:5 asegura que nos examinemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe, que nos probemos sin miedo. No se dan cuenta que Cristo está en ustedes, dentro de ustedes. No hay que tener miedo de examinarnos y de saber de una forma objetiva si estamos viviendo por lo que Dios nos dice, si estamos creyendo como los niños creen cuando sus padres le dicen algo, con todo el corazón, de una forma genuina, o estamos poniéndole ese ingrediente ya de adulto, de humano, que ha creado su propio pensamiento o su propio razonamiento. Si nos dejamos llevar u orientar por su consejo o por nuestras propias emociones o impulsos, siempre es la mejor decisión es dejarse llevar por su consejo, por supuesto. También Jesús en una ocasión, lo relata Lucas 6, 41, 42, dice: hey, ¿ustedes por qué se fijan en la astilla de su hermano y no le dan importancia a la viga que tienen dentro de su ojo? Hipócrita. Ustedes primero quítense la viga que tienen en su propio ojo, es decir, su propio puede representar debilidades, defectos, errores, y luego cuando se lo quiten, ahí sí ustedes pueden ver con claridad para que puedan quitarle la astilla que tiene en el ojo su hermano. Pero siempre para nosotros es más fácil, es mejor el estarle quitando la astilla a nuestro hermano que el quitarnos nuestra propia viga, nuestro propio ojo. Siempre es mejor para nuestro ego. Sin embargo, no es lo correcto. Y quizás cuando nosotros le damos importancia a quitar nuestra propia viga, nuestro propio ojo,
eso pueda llevar a que nosotros seamos mucho más empáticos a la hora de quizás corregir o aconsejar a nuestro hermano de algún error que está cometiendo. Recuerdo en una ocasión me compré una camiseta, una franela, y yo estaba emocionado por lucirla. Fui a una reunión, la estaba presumiendo con toda la alegría y orgullo y vanagloria. Sin embargo, luego al rato se disipó todo ese orgullo, esa vanagloria, porque me di cuenta que tenía una etiqueta, de la etiqueta que muestra la talla, estaba pegada todavía en un costado de la camisa. Y eso lo que me llevó fue a experimentar vergüenza o pena, porque las personas se habían dado cuenta de eso y no era lo que yo quería presumir en realidad. Con razón se me quedaban mirando mucho, pero era seguro por la etiqueta, no por lo bonita que era la camiseta o la franela. Yo me enfoqué más en presumir la camisa, la franela, la camiseta, que en fijarme de quitar las etiquetas o las cosas que ya no necesitaba. Y así nos sucede también en lo interno, en lo invisible. Muchos de nosotros, bueno, yo lo debería hacer, pero no lo hago tanto, nos hacemos exámenes de rutina, de sangre, para saber cómo están nuestros valores, si están elevados, si están en promedio o cómo están. Aunque por fuera nuestra apariencia sea normal, nos movemos, nos crece el cabello, movemos los brazos, las piernas, nos reímos. Sin embargo, no es necesariamente lo que esté reflejando la realidad interna o lo que esté sucediendo internamente. Y así también sucede en lo invisible, en cuestiones, elementos internos que hay que erradicar. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, unas distintas a las de otros, sin embargo terminan siendo debilidades que hay que reconocer y entregárselas a Dios para que Él nos fortalezca y se exprese su gloria en eso, que a nosotros tanto nos cuesta. Puede ser que nos cueste perdonar, puede ser que nuestra habilidad sea la de, no sé, siempre ofender, no dominarnos cuando hablamos, o algún asunto de lujuria, de inmoralidad, o de cualquier tipo, de obsesionarnos con las cosas externas fácilmente. Puede ser cualquiera de esas, pero no hay que sentirse mal, no hay que castigarse por eso, sino más bien hay que encontrar el propósito de esas debilidades, y ese propósito es depender más de Dios y que Él exprese su fortaleza en esa situación, en esa debilidad. Los equipos de fútbol saben muy bien esto. Así ellos ganen o pierdan o empaten, ellos y el cuerpo técnico del equipo ven los videos y ven cada jugada, cada error, la estudian, corrigen y se lo comunican a los jugadores para que no vuelva a ocurrir esos errores. Porque si ellos no hacen esa autoevaluación de cómo está jugando el equipo, no hacen ese examen de rutina, es difícil que puedan corregir errores que quizás en el próximo partido pueda ser muy negativo, pueda tener una consecuencia grande de una derrota, una goleada. Ellos bien saben eso y lo hacen constantemente. Así ganen también. Y así sucede en muchas ocasiones. Y finalizo con esto que les estoy comentando.
que la invitación es que, incluyéndome por supuesto a mí, hagamos introspección, nos veamos a nosotros mismos constantemente. No es algo tampoco que tiene que ser los lunes, miércoles y viernes a tal hora, sino que ustedes mismos consideren los momentos adecuados para, puede ser todos los días, puede ser, no sé, o cuando usted, y pedirle sobre todo también discernimiento, sabiduría a Dios para que Él nos muestre y nos haga saber con claridad los errores que hemos cometido, porque siempre van a ocurrir errores, así sean sin intención. Lo vamos a hacer porque también porque somos humanos, no somos perfectos. Dios sí es perfecto, y como Él es perfecto, Él sabe cómo perfeccionar esas debilidades y superarlas. Eso va a crear muchísimo significado en nuestras relaciones interpersonales, con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nosotros mismos y también con Dios. Va a mejorar muchísimo de una forma extraordinaria, que nunca antes hayamos experimentado. Va a ser algo súper provechoso y de avance. Por eso se los comparto. Espero que haya sido de provecho este tema. Disfruten de esta introducción de semana y Dios los guarda, los bendice, los ayuda en todo. Se les quiere de a gratis y nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.